también otro asunto que nos preocupa mucho aquí en NotiRed al Mundo es el tema del narcotráfico. ¿A quién va a beneficiar legalizar la droga en México? Eh, a ti que nos estás escuchando, bueno, te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico, notired@redcm.net, y nos gustaría saber tus comentarios. ¿A quién beneficia legalizar la droga en México? Y eh, nos dimos por ahí a la tarea de hacer un sondeo y vamos a ver qué es lo que nos dice la misma gente en el Distrito Federal, porque esta legalización de la droga, pues obviamente tiene un furor ahorita allá en el Distrito Federal. Veamos qué nos dicen la gente, la feligresía. ¿Crees que las medidas que está tomando el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? No, ¿Por qué? porque lo único que ha generado es que los cárteles, los más poderosos, eliminen a los más pequeños y el único beneficiado es el gobierno porque está tratando de ser el líder de todos los narcotraficantes. ¿Crees que México se está convirtiendo en un país como Colombia, narcopolítico? Desde la época de Carlos Salinas de Gortari, el país se ha hecho un país narcopolítico. ¿Crees que se beneficiaría el país con la legalización de ciertas drogas? Claro que sí, porque estamos viviendo como la época del Capone en Estados Unidos. Vino la legalización del coñac y fue cuando se acabó con toda esa matazón de gente. Ok, gracias. ¿Usted qué cree que las medidas que ha tomado el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? ¿Por qué no? Que no, porque todos los días muere gente inocente. ¿Cree que México se está convirtiendo en un país como Colombia, que es narcopolítico? Sí, ¿O cree que se beneficiaría el país con la legalización de ciertas drogas como podría ser la marihuana? no debería ser. Okay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, pues sí, porque sería, ya la gente ya no, no se escondería para consumir alguna droga que le haga falta. ¿Crees que las medidas que está tomando el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? No, ¿Por qué? porque hay más delincuencia. ¿Crees que México se está convirtiendo en un país como Colombia, narcopolítico? Sí, ¿Crees que se beneficiaría el país con la legalización de ciertas drogas? no, ¿Por qué? porque todos están revueltos, tanto políticos como todos los narcotraficantes. Ok, gracias. ¿Crees que las medidas que está tomando el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? No, ¿Por qué? porque ellos son parte del problema. ¿Qué? ¿Crees que México se está convirtiendo en un país como Colombia, narcopolítico? Sí, ¿Por qué? porque ellos controlan todo el narcotráfico. ¿Crees que se beneficiaría el país con la legalización de ciertas drogas? No, ¿Por qué? porque al contrario, crecería el mercado. ¿Crees que las medidas que está tomando el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? No, ¿Por qué? porque se está generando más violencia. ¿Crees que México se está convirtiendo en un país como Colombia? Sí, ¿Por qué? ¿por qué? Pues por toda la situación que se está viviendo es muy similar a la de Colombia. ¿Crees que se beneficiaría el país con la legalización de ciertas drogas? No, ¿Por qué? ¿por qué? Porque va a fomentar que se dé más. Ok, gracias. ¿Usted cree que las medidas que está tomando el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? No, ¿Por qué? porque no están a su alcance, Ok, ya lo está rebasando el narcotráfico. ok. ¿Cree que México se está convirtiendo en un país como Colombia, narcopolítico? Sí, ¿Por qué? porque ya los narcos ya dominan todo, ya con los mensajes que dejan ya es más que suficiente. Ok. ¿Cree que se beneficiaría el país con la legalización de ciertas drogas? No, ¿No? Ok, muchas gracias, señor. ¿Crees que las medidas que está tomando el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? No, no, ¿Por no qué? son las correctas, porque no se trata de sacar al ejército. El ejército tiene que ser para otras cosas. Ok.
¿Crees que México se está convirtiendo en un país como Colombia, narcopolítico? Sí, así es, ¿Por qué? porque está utilizando los medios para hacer daño. Está habiendo mucha matazón. Si antes era un país que nada más pasaba la droga, ahora ya también se consume, o sea, se está quedando aquí. Y eso está provocando que haya mucha drogadicción. ¿Crees que México se beneficiaría con la legalización de ciertas drogas? Sí, sí, porque así ya no habría tantas muertes. Ok, gracias. Y bueno, es impresionante que el 100% de todos estos encuestados haya comentado que México va por el mismo rumbo que Colombia. Y al respecto de este asunto, el arzobispo de Antequera, Oaxaca, Monseñor José Luis Chávez Botello, cuestionó el interés de ciertos sectores por legalizar el cultivo y consumo de marihuana en el país, pues definitivamente no contribuirá con la tranquilidad de las familias mexicanas. ¿A quién se pretende beneficiar con esta propuesta de ley? Pregunta el obispo. ¿A la sociedad? ¿A quienes la consumen? ¿O a quienes podrían hacer negocios de tipo legal? Pregunta el prelado en un comunicado firmado también por el obispo auxiliar, Monseñor Óscar Campos Contreras. En el texto, el prelado señaló que detrás de la droga, de la corrupción y la violencia, siempre está el dinero como ese valor supremo. Indicó que tal como se señalan diversos expertos, esta enfermedad diagnosticada como deshumanización y crisis de valores. Monseñor Chávez Botello indicó que ello es cierto, pues mientras el valor más importante sea el dinero y no la vida y la dignidad de las personas, se buscará incrementar el vicio, el uso de la fuerza y nos encerraremos en nuestras casas como en cárceles privadas, buscando únicamente seguridad, no respeto. En ese sentido, advirtió que experiencias como la de Holanda y Suecia, donde se legalizó el consumo de drogas, demuestran que esto no ha permitido superar ese problema, sino que por el contrario lo han agravado. Y tenemos este ejemplo para ponernos a pensar un poquito antes de legalizar esta droga. Sí, de hecho tú vas a Ámsterdam y ves en la Plaza del Dam a los jóvenes drogados sentándose en plena luz del día, es una pena, ¿no? Por ello advirtió que legalizar la marihuana, más que una batalla para construir una sociedad mejor, parece ser más bien una retirada de la lucha. Daríamos el mensaje de que no podemos superar una enfermedad que por su gravedad y virulencia tiene como meta destruir a nuestra sociedad. A fines de octubre, Víctor Hugo Círigo, líder del Partido Izquierdista de la Revolución Democrática, mejor conocido como el PRD, al mismo tiempo que despenalizó el aborto en el Distrito Federal, presentó un proyecto que autorizaría la venta para consumo personal de marihuana, así como el cultivo de esta planta en viviendas particulares. Hazme el favor. La propuesta busca reformar la Ley Federal de la Salud. Habría que ver a quién realmente quieren servir estos señores políticos, si quieren el interés de la sociedad o hay algo de por medio que los está induciendo a moverse en este sentido, porque pues vemos que tanto en el aborto como en la cuestión de las drogas La cuestión económica siempre es la que saldrá priva, a relucir. es la que priva. Y bueno, vámonos a otro tema. El, el episcopado emite un mensaje contra el aborto. A nombre de los obispos del país, Carlos Aguilar Retes, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, afirmó que confían que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplirán con su labor de responsabilidad.